Acá lo que tenemos es leucocitos neutrófilos maduros y tenemos también mieloblasto y tenemos aquí mielocito y metamielocito y mielocito, mieloblasto, todo eso con neutrófilos maduros, todo está mezclado. Tenemos la primera fase de la enfermedad, que es crónica. Hay proliferación de células mieloides con diferenciación terminal. Sin embargo, puede venir una fase acelerada. En la fase acelerada aumenta la proliferación todavía más. Disminuye la diferenciación mieloide. Entonces aquí ya vemos un agravamiento. En la fase acelerada disminuye la diferenciación mieloide. Aumenta el número de células inmaduras, tipo mielocito, metamielocito, mieloblasto, hasta que aparece la crisis blástica. La crisis blástica es leucemia mieloide, como leucemia mieloide aguda. Ya hemos dicho, más de 20% de blastos en sangre periférica y en médula ósea, decimos crisis blástica, cuando se ha partido una leucemia mieloide crónica. Bueno, en la fase crónica, o sea, al comienzo, leucocitosis neutrofílica, que puede ser escasa, por ejemplo, solamente 20.000 leucocitos por microlitro, pero a veces puede haber hasta más de 500.000. O sea, las cargas tumorales son variables. Monocitosis absoluta y monocitopenia relativa. Solamente 2% de monocitos, que es anormal. Pero aunque sea 2%, como hay tantos leucocitos, entonces al sacar el porcentaje, de todas maneras los monocitos están elevados. Puede haber trombocitosis, anemia normocítica, normocrónica. Es la fase crónica. Pero tenemos después la fase acelerada, en la cual hay un hipermetabolismo. Tenemos fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, esplenomegalia refractaria al tratamiento. Hay dolor óseo porque ya aquí hay una expansión mucho más severa de la médula ósea. Estamos hablando de la fase acelerada. Aumenta, trombocitopenia, aumenta la basofilia del hemograma, más del 20%. Aumenta el porcentaje de basófilos. Aumenta el porcentaje de blastos, pero no más del 20%. Si fuera más del 20%, entonces diríamos crisis blástica, ¿no? Crisis blástica porque se parece a la leucemia mieloide aguda. Aparecen alteraciones genéticas adicionales al cromosoma Filadelfia. Síntomas de la fase acelerada, tenemos presencia de cloromas. Cloroma es acúmulo de blastos en diferentes tejidos, por ejemplo en la piel. Pueden aparecer tumores en la piel, pueden aparecer tumores en las encías. Si se hace una biopsia, se ve que son blastos, pero aparte de la sangre están en los tejidos, en forma de tumores, se llaman cloromas. Y tenemos más del 20%, ¿no? Más del 20% de blastos en sangre periférica y médula ósea, entonces es parecido a la leucemia mieloide aguda, que es la crisis blástica, de la que estamos mencionando. Una característica es esplenomegalia masiva. Peso normal del vaso 120 a 200 gramos, pero puede llegar a pesar más de 2 kilos. Evidentemente esto va a dar dolor abdominal, la cápsula muy distendida. Aparte, el vaso va a apretar el estómago, ¿no? Aparte del dolor, el vaso va a apretar el estómago, como es tan grande, y va a dar molestias digestivas. Hay una gran expansión de la pulpa roja. Dejamos leucemia mieloide crónica y pasamos a policitemia vera, otra enfermedad mieloproliferativa crónica. Policitemia, como ustedes saben, se refiere a un aumento en el número de glóbulos rojos de la sangre, pero vera viene de verdadera, porque tenemos que distinguirla de la policitemia relativa. En la policitemia relativa el hematocrito aumenta, igual que en la enfermedad mieloproliferativa, pero es una consecuencia de la deshidratación. O sea, hay una hemoconcentración, por eso aumenta el hematocrito. Pero en la enfermedad mieloproliferativa hay un aumento absoluto de la masa de glóbulos rojos y por lo tanto del volumen sanguíneo. Pero si bien el cuadro clínico depende del aumento del número de glóbulos rojos, también aumenta las otras series hematológicas, tipo glóbulos blancos y plaquetas. También están elevados en sangre periférica, pero no es tan llamativo
como en el caso del aumento del hematocrito, que va a dar un cuadro clínico propio, que ya usted lo puede deducir, cuadro clínico por la polistemia vera, pero ahora lo vamos a mencionar. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un exceso de glóbulos rojos? La sangre se vuelve muy espesa, aumenta el hematocrito. La sangre se vuelve muy espesa y circula lentamente. Y eso ya sabemos que se llama síndrome de hiperviscosidad. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en mieloma múltiple, linfoma linfoplasmacítico, tipo macroglobulinemia de Waldenström. La sangre se hace muy espesa. Entonces, circula muy lento y hay predisposición a trombosis. Otras manifestaciones, rubicundez, la tonalidad de la piel es de un color rojo por el hematocrito tan aumentado. Hay prurito, signos neurológicos, es la circulación muy lenta en los vasos pequeños del cerebro, cefalea, mareos, alteraciones visuales, disnea. Prurito se asume que es una consecuencia de vasofilia, con liberación de histamina, por ejemplo. Manifestaciones digestivas, tenemos por un lado la esplenomegalia, ¿no? Vamos a ver que en polistemia vera también el vaso es grande, igual que en la leucemia mieloide crónica. El riesgo de úlcera péptica atribuible a liberación de histamina por el aumento absoluto del número de basófilos en sangre. Tenemos también manifestaciones digestivas por trombosis mesentérica y de arterias suprahepáticas. ¿Por qué hay trombosis? Ya hemos dicho, síndrome de hiperviscosidad, sangre muy espesa, está predispuesta a que se formen trombos. Con el paso del tiempo la médula ósea sufre fibrosis. Eso se llama fase de agotamiento. ¿Y qué pasa cuando la médula ósea sufre fibrosis? Entonces ya no puede realizar una hematopoiesis adecuada. ¿A dónde pasa la hematopoiesis? Cuando la médula ósea se fibrosa. La hematopoiesis pasa a otros órganos hematopoyéticos, vaso, ganglios linfáticos e hígado. A eso se llama hematopoiesis extramedular. ¿Por qué? La médula ósea ya no puede hacer hematopoiesis, no puede realizar hematopoiesis por la fibrosis. Entonces va a haber esplenomegalia, que va a ser muy llamativa, como con la leucemia mieloide crónica. Ganglios agrandados, hepatomegalia, etc. También puede terminar en leucemia mieloide aguda. O sea, con el paso del tiempo se puede complicar con leucemia mieloide aguda. Entonces, bueno, vaso grande, ya estamos hablando, vaso grande, leucemia mieloide crónica, vaso grande por polistemia vera, ya estamos mencionando la causa, la consecuencia, dolor abdominal, hipocondrio izquierdo, evidentemente, distensión de la cápsula, se comprime el estómago, trastornos digestivos. Dejamos la policitemia vera y pasamos a trombocitemia esencial. Trombocitosis persistente en sangre. O sea, trombocitemia quiere decir pues muchas plaquetas, más de 600.000 por milímetro cúbico. En médula ósea, hiperplasia megacariocitos. Defecto de la zona madre pluripotente. Hay una proliferación trilineal a predominio de la serie megacariocítica. Entonces, trombocitemia esencial, por ejemplo, y policitemia vera se parecen. Hay los dos casos trastornos de la célula madre hematopoyética, ¿no? Sobre este pluripotente. Solamente que el cambio o la diferencia es que en una predomina la serie megacariocítica y en la otra predomina la serie eritroide. Pero si ustedes analizan, en realidad es algo parecido, porque las tres series proliferan, aumentan en número, solamente que una predomina sobre la otra según sea el caso. La trombopoietina regula la hematopoiesis y la trombopoiesis, hay una retroalimentación negativa. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de plaquetas? Cuando hay un exceso de plaquetas, la trombopoietina tiene que disminuir, porque la trombopoiesis tiene que también disminuir, hay un exceso de plaquetas, y viceversa. En cambio, en esta enfermedad, la trombopoietina tiene niveles inapropiadamente normales o elevados. Nosotros esperaríamos que trombopoietina tenga niveles bajos, porque hay un exceso de plaquetas en sangre. Por retroalimentación negativa, la trombopoietina debería estar en niveles bajos, pero se ve que tiene niveles inapropiadamente normales, es normal o
está elevado, lo cual no se espera cuando hay plaquetas tan elevadas. Las plaquetas son muy grandes. Aquí, por ejemplo, plaqueta que parece que fuera como un glóbulo rojo. Es tan grande que parece del tamaño de un glóbulo rojo. Es una característica de esta proliferación megacariocítica. En la médula ósea se puede ver la hipercelularidad, pero muchos megacariocitos están en grupos más o menos compactos de megacariocitos. Se puede ver en la trombocitopenia esencial. En una foto que se puede apreciar un mayor aumento, vemos pues los megacariocitos. Megacariocitos grandes con núcleos multilobulados. También hay algo de displasia de los megacariocitos. Si bien predomina las alteraciones en serie megacariocítica, las tres series proliferan. La médula ósea es hipercelular. Pasamos a mielofibrosis primaria. Se llama también metaplasia mieloide agnogénica. Está dentro del grupo de los mieloproliferativos crónicos. Alteración clonal de las células madre hematopoyéticas, igual que los anteriores. Las células madres son hipersensibles a factores de crecimiento normales. O sea, proliferan en exceso frente a cantidades normales de factores de crecimiento. In vitro pueden crecer sin estímulo de citoquinas, o sea, tienen una independencia in vitro, o sea, en cultivos celulares. Afecta a adultos de la tercera edad, clínicamente esplenomegalia y hemogramas anormales. Hipermetabolismo de médula ósea, pero vamos a ver que eso es al comienzo, ¿no? Vamos a ver después la fase de agotamiento también, igual que sucede en las anteriores. Hipermetabolismo de la médula ósea, hay un aumento en la producción de ácido úrico, por lo tanto hay una gota secundaria. Pero gota secundaria no solamente se ve en mielofibrosis primaria, se puede ver en leucemia mieloide crónica, polisistemia vera, trombocitopenia esencial, en general, trastornos mieloproliferativos crónicos y a veces en trastornos mieloproliferativos agudos, cuando hay una respuesta rápida al tratamiento. Va a haber una sobreproducción del ácido úrico, porque las células plásticas empiezan a ser destruidas por el tratamiento. Por ejemplo, leucemia mieloide aguda. Entonces hay una sobreproducción del ácido úrico, que es un catabolito del DNA, de los ácidos nucleicos. En sangre, dacriocitos. Dacrio significa lágrima. Entonces las células tienen forma de lágrima. Probable alteración de la membrana celular ocurrida en el ambiente fibroso de la médula ósea. O sea, hay una fibrosis de la médula ósea que es muy característica, pero no solamente hay mielofibrosis en esta enfermedad. Hemos visto que en las otras mieloproliferativas también hay fibrosis. En el ambiente fibroso de la médula hay deformación de los glóbulos rojos. Entonces se asume que es por eso que tienen esta forma de lágrima. La médula ósea es hipercelular en las fases iniciales y los megacariocitos están anormalmente agrupados, o sea, se parece a la trombocitemia esencial, como se parecen todas las mieloproliferativas crónicas. Fases tardías, más bien hay fibrosis. Médula ósea hipocelular por citoquinas fibrogénicas tipo factor de crecimiento derivado de plaquetas y factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Son citoquinas fibrogénicas, que ya las conocemos bien. Entonces, ¿qué pasa cuando la médula ósea es fibrótica? ¿Quién fabrica la sangre? La fabricación de la sangre tiene que pasar al vaso, hígado y ganglios. La médula ósea tan fibrótica ya no puede fabricar sangre. Una característica de la hematopoiesis extramedular es que salen formas muy jóvenes a la sangre. Esto se llama leucoeritroblastosis. Hay precursores de las series hematológicas en la sangre periférica. Pero esto no corrige las citopenias. O sea, vemos células anormales. Porque hay una leucoeritroblastosis, vamos a ver precursores, pero igualmente hay citopenias. Tenemos una esplenomegalia, que predispone a infartos. Puede complicarse con leucemia mieloide aguda, igual que las anteriores. La leucemia mieloide aguda puede aparecer en tejidos con hematopoiesis extramedular. Eso pasa en la mielofibrosis primaria, pero también sucede en las anteriores, ¿no? Polisistemia vera, trombocitemia esencial, etc.
Entonces, fibrosis, evidentemente, no hay hematopoiesis, ¿no? La médula ósea está muy fibrótica. La hematopoiesis tiene que pasar a vaso, ganglios linfáticos e hígado, como estamos indicando. Entonces, vamos a ver dacriocitos. Dacrio significa lágrima, entonces vemos aquí unos hematíes en estas formas ovaladas con un extremo. Dacriocitos se ven de esta forma, ¿no? Ovalado y tienen un extremo, ¿no? Un extremo prolongado, por eso se les ha comparado con lágrimas. Y tenemos también precursores, por ejemplo, precursores de tipo eritroide, hematíes nucleados. Dejamos lo que son trastornos mieloproliferativos y pasamos a las neoplasias de las células de Langerhans. Tenemos que empezar recordando las características y funciones de unas células de Langerhans normales. Las células de Langerhans normales son células del sistema retículo endotelial, o sea, especializadas en la presentación de antígenos a las células T, en lo que se llama células presentadoras de antígeno de tipo profesional. Se ubican en la piel, particularmente en la epidermis. Entonces, pueden captar antígenos que entran por la piel, ¿no? Esto es evidente, si están ahí, pueden captar esos antígenos. Y presenta a estos antígenos a las células T en ganglios linfáticos. O sea, de la piel tiene que viajar a ganglios linfáticos para presentar los antígenos que haya captado en la epidermis. Entonces, tiene que viajar por vía linfática. Llega al ganglio por medio de los linfáticos aferentes para la presentación de antígenos. Tiene escasa capacidad fagocítica, a diferencia del monocito o del histiocyto, que atrapa antígenos mediante fagocitosis. Aquí más bien atrapa antígenos en la prolongación del citoplasma. Tiene prolongaciones. Es un componente de la familia de células dendríticas, presentadoras de antígenos profesionales. Entonces, los antígenos se ubican a nivel de las prolongaciones. Tenemos otros miembros que son familia de las células de Langerhans, la célula dendrítica folicular del folículo linfoide y la célula dendrítica interdigitante, ¿no? Aquí todas estas presentan antígenos igual que célula de Langerhans. Para presentar antígenos primero tiene que captarlos, recién después los va a poder presentar. Entonces, partimos pues del epidermis. Estamos diciendo que ahí se ubica normalmente, es una célula dendrítica, tiene prolongaciones. Y los antígenos se pegan a sus prolongaciones. Pero esta célula no puede quedarse en la epidermis porque tiene que presentar el antígeno. La presentación del antígeno la tiene que hacer en el ganglio. Entonces, tiene que adquirir movilidad. Es una célula que tiene que ser móvil para salir del epidermis y tiene que entrar a los vasos linfáticos aferentes. O sea, tiene que llegar al ganglio por medio de los linfáticos aferentes para realizar la presentación de los antígenos. Ahora, dejando todo lo que es normal, pasamos a las neoplasias. Tenemos las histiocytosis de las células de Langerhans. ¿De qué depende el cuadro clínico de la histiocytosis? Depende del tipo de tejido donde se ubiquen las células tumorales. Antiguamente había varias presentaciones clínicas. Se pensaba que cada presentación clínica era una enfermedad diferente, pero ahora se sabe que estas varias presentaciones clínicas es una sola enfermedad, que se llama histiocytosis de células de Langerhans, una sola enfermedad. Pero ¿por qué los cuadros clínicos son diferentes? Porque son diferentes las zonas donde se ubican las células neoplásicas. Ahora, el cuadro clínico, o sea, la ubicación de la célula neoplásica, depende de la edad. Por ejemplo, niños pequeños, menos de 3 años. Se infiltra de manera difusa en varios órganos a la vez. O sea, eso pasa en niños pequeñitos. Hígado, vaso, ganglios, piel, sistema nervioso, médula ósea. En la médula ósea da lesiones osteolíticas. A esta variedad se le llama enfermedad de Letter-Siwe. Pero la enfermedad de Letter-Siwe, en realidad, es una histiocytosis de células de Langerhans. Este término, Letter-Siwe, está cayendo en desuso. Simplemente se dice histiocytosis de células de Langerhans.
pero ya se sabe que en los niños muy pequeños la afectación es difusa, es grave y de mal pronóstico. En la médula ósea vemos, por ejemplo, células normales de la médula ósea, pero son reemplazadas por histiocytos de este tipo, por células de Langerhans. Entonces, como son células que tienen citoplasmas eosinófilos, la acumulación en forma de tumor tiene este aspecto en la médula ósea. Y podemos ver que las células de Langerhans pueden ser multinucleadas algunas veces. Pueden tener un solo núcleo, citoplasmas eosinófilos, y pueden ser también multinucleadas. Acá vemos lo mismo. Aquí llama la atención que las células tienen un surco, ¿no? Eso se describe, son multilobuladas, y esta multilobulación hace que puedan verse como unos surcos dentro del núcleo. Generalmente están acompañadas de muchos eosinófilos, esto es muy característico. Vamos a ver lo que pasa en la histiocytosis de células de Langerhans en varones mayores, a propósito de los eosinófilos. Están acompañando en cantidades notorias, acompañando a las células neoplásticas. Hemos hablado de niños pequeñitos, ahora hablamos de niños mayores, ¿no? Más de 4 años, 5 años, hasta la adolescencia. Tenemos infiltración de médula ósea fundamentalmente. Entonces, en niños mayores predomina la afectación a los huesos, a la altura de la médula ósea. Va a haber lesiones osteolíticas por la expansión de la médula ósea. Pero a veces también se ubica detrás del globo ocular. ¿Qué es lo que pasa si hay un tumor detrás del globo ocular? El globo ocular va a salir, va a protruir hacia afuera, hacia adelante. Tenemos exoftalmos. Entonces, exoftalmos significa que hay una masa de células de Langerhans detrás del ojo. ¿Y qué es lo que pasa si grupos de histiocytos neoplásicos de Langerhans se ubican en la hipófisis? Va a haber una deficiencia de hormona antidiurética y tenemos lo que se llama diabetes insípida, deficiencia de hormona antidiurética porque el tumor está afectando la hipófisis. A este cuadro clínico de niños mayores se llama enfermedad de Hanschüller-Christian. Entonces, podríamos pensar que la enfermedad de Lederer-Siwe es una enfermedad, Hanschüller-Christian es otra enfermedad, pero no es otra enfermedad, es la misma enfermedad. Lo que pasa es que el cuadro clínico es diferente. Entonces, simplemente se dice histiocytosis de Langerhans, pero antiguamente tenía nombre propio. Ahora, ¿qué es lo que pasa en adolescentes mayores o adultos jóvenes? Solamente está infiltrado generalmente un solo hueso, con lesión osteolítica, y se llama granuloma eosinófilo, porque los histiocytos de Langerhans están rodeados de abundantes eosinófilos. De ahí viene el nombre de granuloma eosinófilo. Pero una lesión en un solo hueso, aunque sea de tipo osteolítico, implica pues que es un compromiso leve. O sea, mientras mayor sea la persona, el cuadro clínico es más leve, de menor gravedad. Tenemos un cuadro intermedio en niños mayores y un cuadro grave en niños pequeñitos, que es más difuso. Otro tipo, que es síndrome de Hashimoto-Pritzker o histiocytosis congénita y autolimitada, tiene buen pronóstico, a pesar de que sucede en recién nacidos, 2 a 3 semanas de vida, o está presente en el nacimiento. Pero podríamos pensar que es grave, pero en realidad tiene buen pronóstico. Está prácticamente limitado a la piel, es un compromiso limitado a la piel. Hay un rash cutáneo sin compromiso de mucosas, vísceras o médula ósea. Otra forma, síndrome de Hashimoto-Pritzker. Los fumadores tienen proliferación policlonal de células de Langerhans en el tejido pulmonar, en los alveolos, no es un proceso reactivo. Las células de Langerhans tienen CD1A positivo, S100, y una proteína que se llama langerina, o CD207. Entonces, por inmunistoquímica se confirma el diagnóstico de histiocytosis de células de Langerhans. Los histiocytos de Langerhans tienen una organela particular, que se llama gránulo de Birbeck. El gránulo de Birbeck es una organela que tiene un
aspecto filamentoso, es alargado, como si tuvieran varias membranas. Parece que fueran varias membranas que estuvieran aposicionadas y tienen una zona dilatada. Acá, por ejemplo, parecen varias membranas que están aposicionadas, es larga, pero tiene una dilatación. O sea, eso se llama gránulo de Birbeck. Es una organela particular típica de histiocytos Langerhans que se ve al microscopio electrónico. Dejamos todo lo que son histocitos de Langerhans para pasar a alteraciones del vaso. Tenemos, por ejemplo, el vaso ectópico, tiene riesgo de torsión del pedículo vascular. Vaso accesorio o supernumerario, aparte del vaso principal, que es frecuente, 10 al 30% de la población, generalmente solitarios, pueden ser múltiples, irrigados por la misma arteria esplénica, ubicados en el hilio del vaso, ligamentos de soporte, píplon, pelvis, etc. Es otra alteración congénita. En el caso de esplenectomía, por ejemplo, tratamiento de la púrpura trombocitopénica idiopática. Cuando no se detecta en el acto quirúrgico que hay vasos supernumerarios, entonces la trombocitopenia puede persistir. O sea, como tratamiento de la púrpura trombocitopénica idiopática se hace la esplenectomía, pensando que las plaquetas van a subir, ya no van a ser destruidas por el vaso, destruidas por mecanismos inmunes. Sin embargo, ¿qué pasa si se ha sacado el vaso principal, pero no se han sacado los vasos accesorios? Porque el cirujano que operó no se dio cuenta que había vasos accesorios. Entonces va a persistir la trombocitopenia por el reemplazo de la función por esos otros vasos accesorios. Este término esplenosis significa autotrasplante de tejido esplénico. Se desprende parte del parénquima esplénico y se implanta en otros tejidos. Puede suceder durante esplenectomías por trauma. Una fractura de vaso por trauma, traumatismo abdominal cerrado, da hemorragias tan fuertes que llevan al shock hipovolémico. A veces hay la posibilidad de un tratamiento rápido, quirúrgico rápido, solamente queda sacar el vaso cuando está lacerado por trauma. Pero, digamos, una consecuencia, si el paciente puede sobrevivir, es la esplenosis. Es una de las causas, la otra es esplenectomía laparoscópica, cuando no es un campo quirúrgico grande, ¿no? Por la laparoscopía. Es simplemente un campo quirúrgico muy pequeño con el laparoscopio y a veces puede no notarse que parte del parénquima esplénico se ha desprendido, ¿no? Y puede implantarse en otros tejidos. Bueno, acá tenemos un esquema de la histología del vaso para recordar, por ejemplo, la circulación abierta y la circulación cerrada. En la circulación abierta, la sangre sale de los capilares que vienen de las arteriolas pensilares y pasa a tomar contacto con los cordones de Billroth. Y después de haber pasado por los cordones de Billroth, recién ingresa a los sinusoides y después a vénulas, dando un proceso de filtración que es auténtico, o sea, es una filtración auténtica de la sangre. Tenemos la circulación cerrada, en la cual de los capilares de la sangre pasa a los sinusoides y después a vénulas. Predomina la circulación cerrada, pero normalmente tenemos los dos, circulación cerrada y abierta. Circulación abierta siempre existe, pero en proporción menor. Sin embargo, como la sangre está circulando completamente con el vaso, entonces tenemos que prácticamente toda la sangre llega a ser filtrada. En la circulación abierta hay una filtración completa, como se sobreentiende, ¿no? Hay un auténtico contacto de la sangre, de las células de la sangre, con la red de monocitos o histocitos en los cordones del Billroth. Pasamos ya a esplenomegalia. Por ejemplo, esplenomegalia por congestión vascular, típico hipertensión portal. Se transmite la hipertensión portal hacia la vena esplénica, cirrosis hepática, además está hablar de esto, otros procesos fibrosantes del hígado, cistosomiasis, etc. Tenemos otras causas, trombosis de la vena porta, trombosis de la vena esplénica. En estos casos, la trombosis es una consecuencia de una flebitis. Por ejemplo, flebitis a nivel de la vena porta o flebitis a nivel de la vena esplénica por una infección intraabdominal. Entonces, estas venas inflamadas están predispuestas a trombosis. En la esplenomegalia se prolonga el tipo de contacto de células de la sangre con el sistema retículo endotelial de la pulpa roja. Entonces, hay más tiempo.
del contacto de las células de la sangre con los histocitos de la pulpa roja, los cordones de Billroth. Esto favorece la destrucción y el secuestro de las células de la sangre, se llama hiperesplenismo. Entonces, hiperesplenismo, como ya lo conocemos, la hiperfunción del vaso, porque la función normal del vaso es la destrucción de células sanguíneas que ya han cumplido su ciclo de vida. Es normal, pero la exageración de la función hace que sean destruidas células que todavía están normales y podrían seguir circulando. Otra causa de esplenomegalia, hiperplasia de la pulpa blanca por la respuesta inmune. La pulpa blanca contiene los folículos linfoides, como ya ustedes saben bien. Entonces hay una respuesta inmune en casos de infección que ha llegado a la sangre. Por ejemplo, la septicemia, endocardis bacteriana subaguda, ya ustedes saben, se desprenden fragmentos de las vegetaciones, de las válvulas infectadas, mononucleosis infecciosa. También hay esplenomegalia, otras infecciones generalizadas, tuberculosis, fiebre tifoidea, paludismo crónico, brucelosis, y enfermedades autoinmunes tipo el lupus eritematoso y, bueno, síndrome de Felty, que ya ustedes lo saben, que está asociado a la artritis reumatoide. Infecciones piógenas del vaso, también hay esplenomegalia, pero ahí vamos a ver abscesos, o sea, las mismas bacterias se instalan en el vaso para dar lugar a un proceso infeccioso local con formación de abscesos. Hiperplasia por destrucción de hematíes defectuosos y destrucción de plaquetas por causa autoinmune. Entonces también va a haber esplenomegalia. Por ejemplo, hematíes defectuosos, defectos de la membrana del glóbulo rojo. Ejemplo típico, esclerocitosis hereditaria. Aquí está también el grupo de alteraciones del citoesqueleto del glóbulo rojo, dentro de lo que es hematíes defectuosos. Tenemos talasemia mayor, hemoglobinopatías. Púrpura trombocitopénica idiopática implica anticuerpos contra las plaquetas. Entonces hay una destrucción de estas plaquetas por estos autoanticuerpos. Se acompaña de esplenomegalia. Trastornos mieloproliferativos, hematopoiesis extramedular, estamos hablando. La médula ósea fibrótica no puede fabricar sangre, entonces fabrica sangre, ganglios linfáticos, vaso, con esplenomegalia y hígado. Trastornos linfoproliferativos que afectan el vaso. Hemos hablado de la tricoleucemia, leucemia linfática crónica, linfoma de Hodgkin, que es un linfoma ganglionar, pero se extiende al vaso, o sea, puede extenderse al vaso. Entonces ahí va a haber esplenomegalia. Aunque no nace del vaso, puede extenderse. Sarcoidosis, que afecta al vaso, amiloidosis, enfermedad de Gaucher, un trastorno de tipo hereditario, deficiencia enzimática, tumores de lisosomas, tumores primarios del vaso, linfangioma y hemangioma, ¿no? Tumores primarios del vaso y tenemos hemangiosarcoma, ¿no? Tumor maligno. Metástasis, muy raro. El vaso está protegido de metástasis, aunque podríamos pensar que hay tanta circulación por el vaso que las metástasis deberían ubicarse ahí, pero muy rara vez hay metástasis. Quistes del vaso, quistes congénitos, quistidatídico, que se pueden ver también. El infarto, ya ustedes saben, es la necrosis coagulativa de alguna zona del parénquima esplénico. El vaso tiene una circulación terminal, o sea, no hay circulaciones colaterales, o sea, una sola arteria que ingresa y una sola vena de drenaje. Estos casos generalmente dan lugar a infartos de tipo anémico, pero a veces puede haber hemorragia, porque procede el parénquima adyacente. Infarto esplénico, complicación frecuente de la anemia drepanocítica. Entonces, en la anemia drepanocítica, ustedes recuerdan, los hematíes, por la precipitación de la hemoglobina, se entornan en células alargadas y rígidas. Se atascan en los hematíes, dando lugar a isquemia. ¿Qué es lo que pasa si eso sucede a nivel de los cordones de Billroth, de los sinusoides, por ejemplo, sinusoides del parénquima, de la pulpa roja? Entonces va a haber múltiples infartos microscópicos, pero van uniéndose y vamos a tener que grandes zonas del parénquima esplénico van a ser no funcionales por la cicatrización, va a haber fibrosis.
por la cicatrización de los infartos. Entonces, muchas zonas del vaso llegan a convertirse en cicatrices fibróticas y el vaso deja de cumplir una función de manera normal, se llama autoexclusión del vaso por la fibrosis extensa de muchos infartos, como estamos indicando. Bueno, acá lo que se ve es zonas amarillentas, indica simplemente cicatrices, cicatrices de zonas donde ha habido infartos. Ruptura esplénica espontánea o traumática. Bueno, traumática evidentemente tiene que ser un accidente muy grave, ¿no? Accidente de tránsito, donde haya un traumatismo abdominal cerrado, que hace que un vaso normal pueda romperse, pero esto es muy raro. O sea, para que un vaso normal se rompa por traumatismo, tiene que ser un accidente muy severo. Sin embargo, ¿qué pasa si en un trauma se rompe el vaso? Generalmente estos vasos que se rompen durante un trauma, tipo accidente de tránsito, tienen algún tipo de daño, alguna esplenomegalia por alguna razón. Bueno, la esplenomegalia extiende la cápsula de la víscera y predispone a la ruptura frente a traumas menores. Entonces, una ruptura traumática del vaso significa que había alguna anormalidad, había alguna esplenomegalia, aunque sea leve, que lo predispone a la laceración. Puede verse en el caso de mononucleosis infecciosa en etapa aguda. En estos casos puede verse esplenomegalia con fragilidad del vaso. Inclusive puede haber ruptura espontánea. Eso se ve en la etapa aguda de la mononucleosis infecciosa. Inicialmente la cápsula puede contener la hemorragia, pero la cápsula puede lacerarse. Y tenemos sangrados en la cavidad peritoneal dando shock hipovolémico, lo cual se comprende fácilmente, ¿no? La gran circulación del vaso hace que los traumatismos definitivamente van a terminar en un shock hipovolémico. Complicaciones de la esplenectomía, bueno, ya estábamos mencionando la esplenectomía en algunos casos, como púrpura trombocitopénica, idiopática. Inicialmente tenemos una trombocitosis como consecuencia de la esplenectomía. Los recuentos de plaquetas pueden subir hasta 1.500.000 por microlitro. ¿No? Normal 250.000 a 500.000, ¿no? Pero pueden llegar a subir hasta 1.500.000 por microlitro y esto predispone a trombosis. Pero es pasajero. O sea, la trombocitosis inmediatamente después de la esplenectomía es pasajera. Después las plaquetas vuelven a lo normal, al número normal. Hay una tendencia a infecciones por bacterias encapsuladas. Sabemos que en la pulpa blanca del vaso hay una respuesta inmune y se forman anticuerpos. De manera particular, anticuerpos frente a bacterias que han llegado a la sangre. Pero todavía de manera, con una particularidad mayor, las bacterias encapsuladas. El sitio preferente de formación de anticuerpos contra bacterias encapsuladas es el vaso. Entonces, en la esplenectomía hay una sensibilidad a la infección con Streptococcus pneumoniae, que tiene cápsula, Haemophilus influenzae, y meningococo. Vamos a terminar el capítulo mencionando algunos conceptos sobre timo, que ya ustedes saben, tiene peso máximo en la pubertad de 20 a 50 gramos y después viene la involución. Microscópicamente, ustedes recuerdan como en la histología hay una cápsula por la que ingresan tabiques, delimitan globulillos de manera incompleta y las células propiamente del vaso son células epiteliales que forman un soporte y linfocitos inmaduros, linfocitos T. Linfocitos T en el timo que se llaman timocitos. Ustedes saben que en el timo se produce la maduración de las células T. Ahí son eliminadas las células T que reconocen nuestros propios tejidos, como ustedes saben. Bueno, este es un esquema de la histología que ustedes lo recuerdan muy bien, los tabiques incompletos. En la corteza, en cada lobulillo, tenemos los timocitos muy compactos, de manera muy compacta, y en la parte central los timocitos están un poquito más dispersos y aquí tenemos mayor cantidad de células epiteliales que forman los corpúsculos de Hassall, como que ustedes los recuerdan bien. Hipoplasia o aplasia del timo, podemos verla en el síndrome de George, que ya lo hemos estudiado antes, defecto del desarrollo del tercer arco faríngeo, donde nace el timo, inmunodeficiencia de linfocitos T. Si hay ausencia del timo, evidentemente va a haber inmunodeficiencia de linfocitos T.
Hiperplasia folicular. ¿Qué significa? Folículos linfoides con centros germinativos en el timo, que esto es anormal. No es parte de la histología, no encontramos folículos linfoides en el timo. Folículo linfoide significa linfocitos B, como ustedes recuerdan. Sucede en miastenia gravis, de manera típica, pero también puede verse la hiperplasia folicular del timo en algunas enfermedades tipo lupus eritematoso, artritis reumatoide y esclerosis sistémica. Timomas, bueno, evidentemente son los tumores. Tenemos tres tipos, que es muy fácil de acordarse. Tumores citológicamente benignos y no invasivos, ¿no? Entonces, si son citológicamente benignos y no invasivos, serán evidentemente tumores benignos. ¿De qué célula nacen los timomas? Exclusivamente las células epiteliales, no nacen de los linfocitos. Si hubiera proliferación de los linfocitos, entonces nosotros diríamos linfoma, pero los timomas son exclusivamente células epiteliales. Tenemos tumores citológicamente benignos, pero invasivos y metastásicos. Estos son timomas malignos, porque son invasivos y metastásicos. Y tenemos los carcinomas tímicos propiamente dichos, son citológicamente malignos. Entonces, estos tienen mitosis abundantes, gran pleomorfismo nuclear, carcinomas tímicos. Aquí tenemos timoma. Estas son células fusiformes, proceden de las células epiteliales. Las células tumorales son las células epiteliales. Puede haber linfocitos. Puede haber linfocitos, eso no significa que el tumor nazca de los linfocitos. No es un tumor linfocito, los timomas son de las células epiteliales. Y tenemos acá células epiteliales, son las malignas. Estas células más claras son las malignas y las que proliferan. Los linfocitos son de tipo benigno, que pueden estar presentes en el timoma. Son de tipo reactivo. Creo que nada más. Entonces, con esto hemos acabado el capítulo de hematopatología. El lunes empezamos patología de riñón y el miércoles tenemos pasos sobre todo lo que he tratado en este capítulo. Nada más por el día.